Escucha En el Radar, episodio 22, temporada 2, con el cofundador del PINU, ex candidato presidencial Olvan Valladares, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de el podcast En el Radar de Radio América. Hoy voy a tener el gusto de dialogar con uno de los hombres que ha sido emblemático en la vida política de nuestro país, el licenciado Olvan Valladares. Fue candidato presidencial por el PINU, también fue diputado por este mismo partido en el Congreso Nacional de la República, identificado con las luchas democráticas en defensa de la Constitución de la República. Ese es don Olvan Valladares. Don Olvan, ¿qué tal está? Gracias por acompañarnos aquí en el Radar. Rodolfo, es un placer retornar a Radio América después de algunos años de ausencia y los felicito por este programa que estoy seguro está siendo admirado y admirado por miles de compatriotas, particularmente en el extranjero. Don Olvan, fíjese que el deseo de dialogar con usted es que nos conocemos de hace mucho tiempo, le he llevado su vida política, ha mantenido una constancia en la defensa de la Constitución y la democracia, le han dicho golpista, le dicen de todo. ¿Cómo se siente? ¿Ha cambiado algo el país? ¿Su forma de pensar se mantiene igual? Mire, Rodolfo, la verdad es que esta ha sido una lucha muy intensa y muy extensa también, porque en este quehacer estamos desde el año 70, en que un grupo de jóvenes en aquel tiempo, muchísimo más joven de lo que estamos ahora, pero siempre soñadores en una nueva Honduras, en una Honduras mejor para todos los ciudadanos, no solo para lo que ocurre siempre, y es que los que están bien son los que componen las argollas de los partidos políticos que llegan al poder. Esos son los que defienden a capa y espada a los regímenes, aunque estos estén fracasando. Pero el pueblo en general, desde hace muchísimos años, en realidad está padeciendo de una falta de capacidad en la orientación del país. La educación no ha sido nunca la mejor. Hemos tenido fracasos, algunos éxitos en materia de salud en algún momento. Diseñamos algo nuevo, erradicamos algunas enfermedades, se construyeron algunos centros hospitalarios, pero eso ocurrió hace muchas décadas. De repente ha habido un estancamiento total en materia del desarrollo humano. No estoy hablando de nuevas carreteras, no estoy hablando de la CA5 que nos enorgullece cuando vienen los extranjeros, no estoy hablando de la portuaria, no estoy hablando del aeropuerto de Palmerola en Comayagua. Estoy hablando del desarrollo de los hondureños, el desarrollo individual, el desarrollo humano, el desarrollo de una mejor educación. Y esta mejor educación conlleva precisamente el mejoramiento de su nivel de vida. Eso es lo que se debe perseguir. Pero la verdad es que los que hemos tenido oportunidad de recorrer varias décadas por este país, sentimos que no avanzamos y que tampoco retrocedemos, porque si retrocediéramos nos encontraríamos con algunos atisbos de democracia, atisbos de desarrollo. Entonces algunos califican esto como que nos hundimos, y eso sí es peligroso. ¿Qué es lo que tenemos hoy en el país? Usted me habla de esto. Tenemos democracia. ¿Cómo definiríamos nosotros lo que hoy estamos viviendo políticamente en el país? Rodolfo, el término democracia es un término tan bello y tan completo que no solo es la democracia política que nos han enseñado a nosotros a perseguir y a defender, porque aquí siempre hemos dicho hay que defender la democracia. Recuerdo los años, en la década oscura de los 70s y 80s, cuando se cernía sobre la América Central una amenaza de la invasión de las ideas comunistas de aquel tiempo, surgieron los contras, cayó el somocismo, enhorabuena que cayó, pero surgió el sandinismo con una feroz intención de destruir todas aquellas estructuras que se habían creado en tiempo, bien o mal, pero se habían creado. Entonces vino un clima de zozobra que nuestra juventud de hoy no la recuerda, porque muchos de ellos, la generación Z, que se le está llamando ahora, que es la que le sigue a los millennials, no había ni nacido todavía.
o están jovencitos. Pero el país no debe olvidar su pasado, no porque lo añore, porque ya es pasado, eso ya no se puede recuperar, pero para no volver a cometer los mismos errores. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo mismo fui candidato en algunas oportunidades, entre las oportunidades de mi partido Innovación y Unidad, que fue el primero que rompió verdaderamente el bipartidismo en Honduras. Y se rompió con actitudes concretas, actitudes indeclinables, con una fe ciega en el país y sobre todo con un respeto absoluto a la Constitución y a las leyes. País que no tiene orden, país que no respeta la ley, país que se va a la libre, es un país que está condenado a ser miserable toda la vida. Y eso es lo que tenemos que evitar en Honduras. ¿Y qué es lo que estamos viviendo entonces? Mire, yo creo que en este momento estamos viviendo sobre todo una época de incertidumbre absoluta. Aquí no se sabe qué es lo que va a pasar 24 años, no se puede predecir nada. Aquí estamos soñando con metas que no pueden extenderse más allá de 24 horas porque a las 48 horas se esfuman como la niebla que se termina. Y eso indica que el país no puede prosperar, porque un país que no puede planificar su desarrollo a mediano y largo plazo es un país que tiene que vivir el hoy. Y si el hoy nos predica solo pobreza, miseria, atraso, desorden, sobornos, imposiciones, malas decisiones, entonces estamos estancados. Esta zozobra que usted dice estamos viviendo hoy en día, ¿es la misma que se vivió de 2006 al 2009 con la familia Zelaya? ¿Se repite la historia o qué marca la diferencia entre aquel periodo y este? Se ha agudizado. Yo creo que en aquel tiempo todavía estábamos, algunas fuerzas que ahora están en el poder, estaban como ensayando, estaban tratando. Y no es sino hasta el final del periodo, recordemos, Rodolfo, que los primeros 2 años del presidente Zelaya no fueron tan malos. Lastimosamente gobernó con más políticos que técnicos, pero creo que el presidente Zelaya al finalizar los primeros 2 años entendió que no iba a ir para adelante si solo gobernaba con políticos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Aquí se ha olvidado se ha olvidado, y cuando hablo de técnicos no estoy hablando de obreros, estoy hablando de tecnología, porque todo tiene una ciencia. Gobernar es una ciencia, y es una ciencia completa, donde tiene que hacer acopio de personas versadas en el área de medicamentos, de la salud pública, en el área del desarrollo de la infraestructura, puentes, carreteras, pero con una idea de desarrollo. No es construir puentes por construir puentes, es construir puentes donde provoquen el mayor beneficio para los habitantes, el mayor beneficio para la economía nacional, para el comercio nacional. Mire usted cómo, hablando un poco de todo, cómo nos preocupamos por ciertas obras y dependemos comercialmente de rubros como el café. Y entonces nos ufanamos en estar inaugurando canchas deportivas y nos adentramos ya en otro periodo más cafetalero, en otro periodo. Mire a ver si en los medios de comunicación se dice que estamos reparando, pero reparando de manera eficiente las carreteras de Occidente. Mire usted a ver si los cafetaleros nos están diciendo que están agradecidos porque esas trochas que son pantanales o son lodazales impenetrables en invierno y que en verano son unas polvaredas gigantescas, donde el café no se cae precisamente o se arruina o se atrasa sencillamente porque los medios de comunicación, las vías de comunicación son obsoletas. Entonces, en que no hay concepto del desarrollo integral. ¿Cómo crecemos como un todo de nación? Al tiempo que estamos fijando nuestra mirada homocéntrica, se dice en palabras bien complicadas, pero que es concentrada en el ser humano, en el hondureño, en vez de concentrarnos en su desarrollo,
nos perdemos en la selva de la mediocridad, del sectarismo político. Permítame, pero cuando usted me plantea eso, diríamos, entonces estamos con gente que improvisa, que no sabe qué requiere el país, o es que nos estamos entreteniendo en temas políticos por ese deseo de ese cáncer de las dictaduras que se han formado en el continente. Es que alguien dijo que en Honduras la política o algunos políticos eran tutti frutti. Creo que fue don Enrique Quique Ortiz Colindres. Uh-huh. Decía que en Honduras eran tutti frutti, porque no se sabe cómo se pueden calificar a los gobernantes. Miren, en este momento lo que está privando es el sectarismo partidario. Eso es lo que priva. Incluso en todos los niveles del estamento gubernamental. O sea, uno diría que las personas que están ocupando las posiciones más altas son las personas que tienen más desarrollado el sentido, todos los sentidos, el sentido de la orientación, el sentido del desarrollo, el sentido del respeto a la ley. Pero al contrario, nos encontramos, por ejemplo, usted ve los voceros oficiosos e inoficiosos del gobierno y usted oye tantas barbaridades que un simple y humilde camionero no los utilizaría. Hay defensas burdas, defensas de errores, que se cometen errores y defendiendo ese error se cometen peores atropellos a la ley. Y provenientes de las personas que supuestamente son los que tienen en sus manos el destino del país. Entonces, decisiones que uno no las logra entender. Mire ese afán en este momento, y vamos a ejemplos concretos, lo que está ocurriendo en el Hospital Escuela el día de hoy. Sale la noticia en los medios de que se ha entregado la seguridad de una institución como el Hospital Escuela. Y esto que le voy a decir, lo voy a decir con propiedad porque tengo 30 años de pertenecer a la Fundación de Apoyo al Hospital Escuela. Conozco sus entrañas, he vivido periodos diferentes de administración, unos buenísimos, muy pocos buenísimos, otros mediocres y otros muy malos. Y sin embargo ahora una cosa neurálgica en el Hospital Escuela, que es la seguridad, se entrega políticamente a un grupo de activistas. En el Hospital Escuela ocurren cosas extraordinarias que de repente no ocurren en otros lados. Ahí ha habido invasión de criminales para exterminar criminales. O para exterminar, y digo exterminales, asesinar pues gente en su cama dentro del hospital. Han habido violaciones. Los robos de equipo han sido eternos. El daño malicioso de equipos de costo millonario en el escuela no es de ahora, es de siempre. Y sin embargo, en vez de perfeccionar un sistema técnico de seguridad integral, cámaras, personal calificado en todo, lo entregan de una manera increíble a un grupo de ciudadanos que es cierto, necesitan empleo, porque el defecto en este país en este momento es el empleo. Pero la pregunta es, ellos entregan a los activistas de Libre, a los colectivos, la seguridad de un hospital, o de varios posiblemente, le entregan, pero para darles trabajo, ¿o hay una finalidad oculta de control por movimientos o algo así? ¿O es sencillamente por dar trabajo? Rodolfo, una cosa lleva a la otra. La justificación en este momento es precisamente la incorporación de cuantas personas que se identifican como Libre, y yo de repente creo que también ahí se infiltran un montón de gente que no necesariamente votó por Libre, que se hizo Libre una vez que Libre estaba en el poder por conveniencia. Pero yo le voy a indicar lo que yo creo debería ser el camino correcto. Mire, si es cierto que hay necesidad de empleo, que el gobierno no es el que debe dar empleo, porque el gobierno debería tener un tope máximo de eficiencia
con un número determinado de funcionarios públicos en todos los niveles, en todo lo que es la estructura de gobierno, casi constitucionalmente debería haber un número fijo de empleos, con excepción de aquellos temporales, en consultorías, en aportes técnicos, etcétera. Pero la estructura debería ser fija. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos muchachos de libre que se incorporan, así nomás se incorporan al hospital escuela. ¿Por qué no los constituyen en una empresa? ¿Por qué no forma el Estado o promueve el Estado la conformación de una empresa? Y esa empresa, que sería propiedad de esos mismos empleados, establece un procedimiento para capacitación y después compiten como cualquier otra empresa de seguridad y eso los hace legítimos, legitima su derecho al trabajo. Pero no es que por la vía de la imposición y de la improvisación se va a determinar. Mire, yo les tengo más bien consideración a los muchachos, hombres o mujeres que vayan a emplear ahí, porque también se van a exponer. ¿Usted cree que la delincuencia organizada, cuando vea que va a haber un debilitamiento de la estructura de seguridad del hospital, no va a sentir que hay campo libre para hacer lo que quiera? Y esos muchachos sin experiencia, muchos de ellos jamás en su vida han manejado un arma o han tenido un arma en la mano, no van a saber qué hacer y no cree que van a exponer sus vidas precisamente frente a estos actos que han ocurrido repetidamente en los encuentros. Sí. Entonces, ¿por qué no pensamos con un poquito de inteligencia? Ahora, quiero, don Olban, aprovechar al máximo. Hablábamos de la democracia, de lo que pasa en el país. Abocados dentro de poco a un nuevo proceso electoral, cada vez más incierta la situación pareciera en Honduras. Cada día vamos siempre con la duda si habrá o no habrá elección o qué va a pasar. Donde cúpulas, usted habló al inicio aquí de cúpulas, los que están bien son esos que dirigen los partidos, cúpulas, liberales, nacionalistas, también hacen comparsa con el gobierno. ¿Usted cree en ese proceso electoral? Mire, siempre he sido prudentemente optimista, esas son las dos palabras que han caracterizado mis actos, prudentemente optimista. Y digo algo así para que el pueblo entienda, el que invoca al diablo, más temprano que tarde le aparece en la esquina. Entonces nosotros los ciudadanos debemos decir, vamos a elecciones libres, sea lo que sea, no importa. Y dejemos de lucubrar y de inventarnos situaciones. Yo desprecio a la gente, por ejemplo, que le da mucho más capacidad de intelecto y de manipulación a cualquier régimen que sea. Con don Juan Orlando Hernández se creía que era la séptima maravilla en cuanto a la picardía. Y se le atribuía, nosotros mismos le atribuíamos a él facultades mágicas que no las tenía. Mire usted que se le terminó en una elección. ¿Por qué? Porque el pueblo reaccionó unánime. Y no hay fraude político que se imponga contra una votación masiva opositora. Y repito, cuando hay una oposición masiva que acude a las urnas con la intención de destruir un régimen o de interrumpir un proceso administrativo del gobierno, no hay por fraude por más que sea. Y una cosa es cierta, yo que he sido testigo del desenvolvimiento de los procesos electorales, de los cambios de las leyes, de las modificaciones que hemos hecho desde el 80 para acá, los he observado todos y en varios de ellos he estado muy cerca de ellos. Sí hemos avanzado enormemente, hemos cambiado mucho. Lo que pasa es que la gente no ha apreciado los cambios. Mire, la forma de votación, la identificación de las personas en las urnas, la depuración del censo electoral por la vía de una nueva emisión de tarjetas de identidad, eso es un mejoramiento del sistema electoral. Entonces, perdón que ponga la cizaña en esto, si le vamos a llamar de alguna forma. Bueno. Esa es la parte cosmética del proceso electoral, porque, no sé, si la elección de los representantes de los órganos electorales siempre llega por el consenso de esas cúpulas,
si los candidatos por los cuales votamos los hondureños son los que finalmente imponen esas cúpulas, entonces en el fondo estamos bien, hemos mejorado o no hemos mejorado. No, correcto, y esa expresión es muy correcta. Pero vamos avanzando, Rodolfo, vamos avanzando. Y mire, ahora lo que estamos todavía necesitados es una depuración en las mesas, porque gran parte, el 80%, y le digo una cifra cualquiera, no es cierto, yo no he medido eso, pero vamos a decir 80% de los fraudes se provocan en las mesas. Y los fraudes se provocan más a niveles de diputaciones y de alcaldías. Para la presidencia de la República han sido otros los elementos y han sido demasiado visibles. Hemos tenido aquí pérdidas en los últimos años también, en los últimos ejercicios electorales, pérdidas amañadas, porque de repente alguien, antes de que incluso se cerraran las urnas, ha declarado, un funcionario del tribunal ha declarado ganadora a determinadas personas. Y ahí el procedimiento de conteo se ha paralizado y entonces la otra persona salió ganadora, la que se anunció. Usted participó en varios procesos, fue candidato a la presidencia por el Pino. En aquellos años, don Olvan, creo que todos en el panorama sabíamos quién podía quedar como presidente. Se sentía en el ambiente quién iba a ser el presidente. Hoy en día el panorama no está claro, no se ve nada por esas mismas manipulaciones. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. ¿Siente usted, comparte eso, o siente en el ambiente quién va a ser presidente? ¿Siente qué partido tiene la mayor opción de ganar este proceso para el caso? En lo absoluto. Es lo más incierto que existe. ¿Sabe por qué? En primer lugar, por el fraccionamiento de los partidos mayoritarios, de los más grandes, que estamos hablando de 4 partidos. Hay un fraccionamiento enorme. No hay sentido de unidad, ni partidaria, ni sentido de unidad nacional. Se está viendo que el procedimiento de las alianzas es un procedimiento ganador. Sin embargo, cada quien está montado en su mula. Cada quien no quiere ceder su trinchera. Y para eso se necesita mucho desprendimiento, mucho amor a la patria, mucho amor, como decía usted al principio, a la democracia. ¿Qué es lo que estamos defendiendo ahora? ¿Satisfacer caprichos personales individuales o estamos pensando en salvar el país? Esa es la gran disyuntiva que existe. Es la gran pregunta que tenemos que ponernos. ¿Qué es lo que se persigue? Mire usted, yo era... Solo perdóneme. Es que no voy a dejar pasar esa palabra. Salvar al país. ¿De qué lo estamos salvando? De todo. Yo diría que estamos salvando de la incapacidad de gobernar. En este momento, si nosotros tenemos una extensión del estilo de gobernar de este último periodo, estamos servidos. O sea, el país puede irse condenando ya a ser otro Haití o africanizarse en los países africanos de mayor atraso, que incluso nos ganan a nosotros en la carrera del atraso. Muchos países africanos lo hacen, algunos países de Asia. Pero antes, en Honduras, no era la penúltima nación del hemisferio occidental. Nosotros superábamos a Bolivia, superábamos a Paraguay, superábamos en Centroamérica a Belice, a El Salvador mismo. A Nicaragua no digamos. No éramos el último en Centroamérica y los indicadores nos dicen precisamente eso. Tal vez Guatemala competimos en algunos aspectos porque Guatemala es diferente en su conformación étnica, tiene todavía una población muy aislada y discriminada, y en Honduras no tenemos afortunadamente eso, pero tenemos los tesoros más grandes. Mire, el otro día estaba viendo un escrito precioso, por cierto, en el sentido de que a Honduras no se le debe calificar por lo malo, no se le debe calificar porque es el país violento, porque hay feminicidios, porque hay corrupción, también se le debe calificar por las bellezas que tiene. 2 océanos que no los tiene, incluso las economías más grandes de Sudamérica no tiene 2 océanos, Chile no tiene 2 océanos, Colombia sí tiene 2 océanos, pero Ecuador no tiene 2 océanos.
Paraguay está aislada en medio de un continente. Esas son las partes bonitas que se deben de hablar, pero si habláramos de un país como Venezuela, diríamos, Venezuela tiene, entre tantas maravillas, tiene petróleo, pero de lo que se habla de Venezuela no es necesariamente eso. Se habla de la desgracia. Correcto. Y de los venezolanos que huyen de su país. Ese es precisamente el punto que nosotros tenemos que evitar caer. El caer en el modelo venezolano, en el modelo nicaragüense hasta cierto punto, aunque a mí me da coraje sentir que Nicaragua, con todo ese modelo opresivo, antirreligioso en todo sentido, contrario a la idiosincrasia nicaragüense, es el hombre que ha borrado la sonrisa del Nica, es el gobierno que ha encarcelado, que tiene millones de personas fuera de su territorio. Eso es lo que tenemos que evitar en el país, que nosotros caigamos en eso. Y lamentablemente, contrario a lo que yo deseo, hay muchas personas en este momento en que no les importa eso. ¿Y hay un riesgo real de caer ahí? Claro que sí, claro que hay un riesgo real. Y ese riesgo, la única forma de eliminarlo es acudiendo a las urnas para votar en contra del continuismo. ¿La llegada del Foro de Sao Paulo al país será determinante? Inoportuno, totalmente inoportuno. ¿Por qué? Le estamos tocando las barbas al tigre, pero sobre todo estamos ofendiendo al país. El Foro de San Pablo no nos va a traer absolutamente nada. El Foro de San Pablo está constituido en este momento por una gran cantidad de países fracasados. Esa es la verdad. Es cierto que ahí saca la cara a Brasil, por ejemplo, pero la saca porque Brasil tiene una riqueza enorme que puede soportar un montón de cosas. Ya Brasil ya pasó por esa etapa. Ya hace muchos años Brasil pasó por la etapa precisamente de ese socialismo trasnochado que no tiene nada que ver, Rodolfo, y lo dejo bien claro en este momento, no tiene nada que ver con la socialdemocracia. Este gobierno no es socialdemócrata. No ejerce el socialismo democrático. El socialismo democrático es otra cosa. ¿Cree usted que la familia Zelaya quiere seguir, se hará los esfuerzos para quedarse en el poder a como de lugar? Claro que sí, absolutamente. Ese es un virus que ataca a todo gobernante. Mire usted a Bukele. O sea, los países civilizados, por muy bueno que sea un gobierno y por mucho deseo que tengan las personas de continuar, lo que hacen los gobiernos es preparar la sucesión. Escoger de antemano a las personas que pueden continuar con un proceso de desarrollo y no lo van a interrumpir. Pero aquí no hay no hay una sucesión eficiente que esté elaborándose. Aquí estamos cayendo en lo mismo. Aquí los prospectos de candidatos nos ofrecen una transformación del país. Mire usted que todos los argumentos de las precampañas totalmente inaceptables en este momento en que el país necesita una tregua, que dejemos de desayunar, almorzar y cenar política, que que estuviéramos abocados a ver cómo levantamos el espíritu de este país. ¿Quiénes son los responsables de esto? Porque siempre hay alguien que paga la factura y que posiblemente el más beneficioso. Si soy específico, hay un partido, lo hizo Juan Orlando, fue él, dio la cara, pero hubo comparsas, incluso de otros partidos. Si el gobierno actual se quedara en el poder, también tiene comparsas en otro lugar. Y hay gente hasta del mundo empresarial del cual usted viene. Es que aquí se le juega todo, don Olva. El país está en venta a la mayor conveniencia. Totalmente. Y mire, a mí hay un factor que la gente la está viendo con desdén. No le está dando la importancia del caso. Pero la emigración en Honduras es un puñal en la garganta para el país. Eso es lo que es la emigración. Hay algunos que lo ven incluso a nivel de gobierno como la tabla de salvación por las remesas. Pero eso es vergonzoso que estamos dependiendo del sacrificio de hondureños que abandonan esta pesadilla hondureña en persecución de un sueño americano que también no es una quimera. No es algo agradable el sueño americano. Hay que ir a hincharse en las pelotas, como dirían los argentinos, para poder trabajar incluso hasta 3 trabajos al día. Eso es lo que no entiende la gente aquí, que los emigrantes ilegales que están en Estados Unidos no es que van a recoger el pisto con palas en las calles, es que tienen que fajarse para poder sobrevivir y mandarle la subsistencia
a su gente. Don Olvan, le quiero hacer una pregunta política que es la base del diálogo aquí. Usted mencionó 4 partidos, hay 4 fuerzas, ¿verdad? Porque está el Partido Liberal, el Partido Nacional, está Libre, y entiendo que habla de Salvador de Honduras, será de los que estuvieron más fuertes en el proceso electoral. ¿Su partido, el Pino, forma parte del gobierno con una designada presidencial? El Pino se formó, y usted lo dijo, rompió el bipartidismo, pero se ha quedado ahí, ha buscado alianzas. Hoy un presidente del Congreso que llega precisamente en alianzas con el Pino y no es lo que se esperaba. ¿Le debe rendir cuentas el Pino a su partido donde usted fue cofundador? ¿Le debe rendir cuentas al pueblo o cómo interpretamos el papel del Pino? Mire, yo le diría que el partido, en un afán positivo de querer contribuir a la democracia y a la paz nacional, fue sorprendido en 2 oportunidades, no solo en esta última, sino en la primera también, cuando fuimos parte de una alianza en la cual no tuvimos los frutos esperados. A raíz de esa alianza primera, sobrevino precisamente la incorporación en esa apertura que el Pino siempre ha tenido, desde los tiempos de su gran fundador, don Miguel Andoni Fernández. Pensamos en la apertura democrática. Y los partidos tienen que tener apertura democrática. No se pueden cerrar obcecadamente a que solo mis partidarios van a estar jugando en este juego y solo ellos van a ser dueños de la pelota y solo mis partidarios van a gozar de los beneficios del poder. Entonces el Pino abrió las puertas. Y en esta apertura de las puertas se incorporaron precisamente esos 4 diputados que representaban al PSH o al PAC en aquel momento, con Salvador Narrala, con quien se hacía prácticamente la alianza, particularmente con él. Y lograron a través de ese instrumento que era el partido, llegar al Congreso de la República. Resultó un grave error. Y le voy a decir por qué. Esos 4 diputados jamás le aportaron un centavo al partido. Jamás tuvieron una palabra de agradecimiento por esa apertura que le había dado la oportunidad. Les dimos la vitrina para que ahora varios de ellos todavía estén en el Congreso, empezando por el encargado de la presidencia, que es Luis Redondo. Don Luis Redondo. Y hasta el día de hoy usted nunca los ha escuchado decir, yo fui, ahora son de todo menos pinuistas. Y nunca fueron pinuistas, y no nos importa que no hayan sido pinuistas, pero uno cuando tiene pudor, cuando tiene dignidad, agradece la mano que le da el soporte, que lo levanta, que le da la oportunidad de ponerse visible frente al pueblo. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Por una coyuntura política, por una alianza que se estaba haciendo alrededor también de Salvador Narrala, lamentablemente en una noche de esas, ya no digo negras, de esas noches muy oscuras, de repente es que había una alianza con el grupo del expresidente Zelaya. Eso no era lo que el partido había esperado. Pero resultó que nuestra presidenta, doña Doris, aparecía como designada presidencial. Como no participó nadie del partido en esas negociaciones, pues el partido gran parte se sintió halagado por el hecho de que iba a tener una persona representativa del partido en las esferas gubernamentales. Pero como ocurre, a nuestro juicio, un elemento tan importante como es doña Doris, con un bagaje político muy acendrado, le dieron un quehacer. Y eso es lo que a ella le fascina, porque es una mujer, es una pedagoga formada como maestra y le encanta la superación de las mujeres. ¿Pero eso limita al Pino? Pero eso limita al Pino sencillamente, ¿por qué? Porque el Pino es un partido de oposición. Pero ¿hasta dónde puede...? ¿Es o debería de serlo? Es su esencia. Nosotros nos opusimos. ¿Y a qué nos oponemos nosotros? No se considera... Le pregunto para quedar claro. ¿No se considera que el Pino está cogobernando porque la designada presidencial es del Pino? En lo absoluto.
Nosotros respetamos y apoyamos a nuestra presidenta que está como designada presidencial a título personal, en lo que está haciendo, en lo que está haciendo, pero no necesariamente en lo que está haciendo su gobierno. O sea, si nos fijamos, serían dos puestos importantes. La vicepresidencia de la República y la presidencia del Congreso. En esos casos, prácticamente se utiliza el nombre del Pino, pero el Pino no tiene... En el caso de la presidencia del Congreso, no hay comparación con la de Doña Doris. Doña Doris ha sido emblemática. Es más, yo fui de los que cuando la tuve de compañera de bancada, no de bancada, de Congreso, yo era la que le advertía que cuando estaba ella militando en la Unificación Democrática, yo le decía a Doris que Doris no era Unificación Democrática, que ella tenía más inclinación socialdemócrata y que su partido era el PINU. Y ella se adherió al PINU con mucho entusiasmo y llegó al puesto cimero de la presidencia del partido y lo ha hecho muy bien. Hasta este momento. Pero valora usted eso, don Olvan. Les pregunto porque sí, usted dice, el PINU, la esencia es partido de oposición, pero su presidenta es vicepresidenta del país y no hace oposición, obviamente. Y obviamente no puede hacerlo. Entonces el PINU estaría divorciado a esto, ¿o no? No se divorcia, pero no necesariamente comparte, porque un divorcio es una separación completa, no. Ella hasta este momento es presidenta y va a ser presidenta hasta el 26. Y eso se respeta. Ahí el PINU siempre ha sido respetuoso de nuestras estructuras. Que muchas veces hemos tenido también dirigentes los cuales no comparten y han sido muy fugaces. Hemos tenido 2 o 3 secretarios ejecutivos que se han incorporado al partido porque el partido les ha visto su madera de buena calidad. Pero de repente cuando ya tuvieron saborearon el poder, aunque sea chiquitito, como hacer la conducción de un partido político, que es una demostración de poder, pero lo que existe con Doña Doris es un conflicto de intereses entre los intereses del partido y los intereses de como designada presidencial. ¿No compromete al PINU, es decir, sería un partido controlado por Libre, por el celayismo y en un proceso electoral? En lo absoluto. No lo tiene que... En lo absoluto. Yo puedo garantizarle que Doña Doris jamás ha propuesto en una reunión del partido o a nivel de sus actuaciones, nunca ha tratado de imponer absolutamente nada que vaya en favor de respaldar actuaciones del gobierno. ¿Por qué dejaron de desaparecer aquellos comunicados que eran típicos del Pino, donde hacían sentir su posición? No se escuchan ya. No sé, le pregunto a usted, porque es miembro del Pino, y yo sé que usted no es el presidente. Por el conflicto de intereses. Es porque de alguna manera el partido tiene que sentirse como... Mire, no conflictos de intereses, quedemos claros, de la presidenta. De la presidencia. Doña Doris, en este caso, que es la presidenta, claro, con el gobierno. Claro. Ella no puede, y eso es natural, es lógico. Pero los demás no lo pueden hacer. Pero los demás, no lo hace. O los demás se quedan callados en solidaridad con ella. Somos libres totalmente, y el partido es libre, y el partido ha tenido varios comunicados. Es que la voz que más escucho yo cuestionando la suya. Por eso le hago la pregunta. A usted pero no escucho a nadie más. No escucho a nadie más haciendo que se siente en el ambiente, que es Pino, que lo marque. Eso sí es curioso. Y en realidad, alguna gente cree que me he divorciado del partido. No, nunca como antes, nunca como ahora. Tal vez he sentido todavía más fe en mi partido, en el sentido de que puede ser, aun cuando sea pequeño, aun cuando no haya ganado diputaciones, que es lo que caracterizó al Pino durante toda su existencia. Sí. Acuérdese usted que en algún momento fuimos el poder decisorio del Pino en el Congreso. Y en el Congreso el Pino obligaba a los 2 partidos políticos mayoritarios de aquel tiempo a sentarse a dialogar razonablemente y resolver problemas, porque si no ellos 2 sabían que la balanza del Pino no estaba... en matrimonio con ningún partido, nunca estuvo en matrimonio con ningún partido, y nosotros inclinábamos la balanza a donde nosotros creíamos que era conveniente para el país, y lo seguimos haciendo. Sí, finalmente, don Olvan, ¿qué será de don Olvan Valladares?
se queda, ¿qué papel va a jugar? ¿Ya no aspira más? ¿Ya no busca ningún puesto? ¿O nos va a sorprender? ¿Va a buscar algún puesto? ¿Va a participar en el proceso electoral? ¿Qué papel considera que debe jugar en esta etapa? Mire, yo nací en la oposición y voy a morir en la oposición. Y mientras Dios me dé un granito todavía de capacidad mental, yo voy a contribuir a que este país, quien quiera que sea el que lo va a conducir, encuentre el camino correcto hacia el éxito. Yo voy a servir al país hasta el último aliento. En este momento sigo involucrado con grupos de la sociedad civil que buscamos precisamente la consolidación de la democracia. ¿Qué depara el destino próximo? No lo sé. Eso no lo sé. Pero si le toca participar en un cargo, lo haría. Si me toca, hay un llamado, hay una aceptación. Si alguien cree que la participación de Olvan Valladares en política todavía es válida, si alguien no tiene prejuicios en contra de la edad, si alguien cree que todavía tengo físicamente y mentalmente, particularmente mentalmente, porque algunas personas creen que ya calzamos algunas canas, solo servimos para adornar paredes con las fotografías. No, yo creo que no. Yo creo que el colmillo del elefante es más valioso todavía. Entre más años tiene el elefante, más largo es su colmillo y más sólido es su marfil. Entonces, ahí estoy a la disposición. Pero como le digo, a mí nunca me han interesado, nunca he creído que ocupar las posiciones cimeras han sido la solución. Es cómo se conforman los grupos de trabajo. El buen gobernante se caracteriza en primer lugar por la gente que trae a su alrededor para que le haga la carpintería. Son los ingenieros que construyen una nueva patria. Y eso es lo que yo pienso. Y a la orden, en el campo que sea. Lo que no sé, ya no soy hombre de escritorio, ya no soy hombre de hacer papelitos, soy persona que más bien creo que Dios me ha dado suficiente capacidad y experiencia para dárselas a los demás, de gratis. Gracias, don Olvan Valladares, por habernos acompañado aquí en este podcast de Radar de Radio América. No, las gracias son mías, Rodolfo, y encantado y contentísimo de haber vuelto a este recinto que para mí, Radio América, es emblemática, es parte de la construcción de lo poquito que tenemos de democracia en este país. Gracias. El licenciado Olvan Valladares, ex candidato a la presidencia de la República, cofundador del Partido Innovación y Unidad Pino. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio y los invito para uno próximo. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts y en nuestra página www.radioamerica.hn.